Para confirmar sus sospechas, una noche, Elena salió en silencio de su habitación y se dirigió a la parte trasera de la casa. La habitación de Carlos estaba vacía, y recordaba que él había dicho que quería dormir allí, así que su curiosidad aumentó. Lentamente, se acercó a la habitación de Lucía. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Pensando rápido, Elena agarró una silla, se subió y miró por el respiradero sobre la puerta. Lo que vio la dejó completamente sorprendida. Su futuro yerno estaba besando a Lucía. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia impactante que nos lleva directamente a Manila, Filipinas. Créeme, es una de esas que te atrapan desde el principio. Un poco complicada, sí, pero realmente fascinante y vale la pena escucharla hasta el final. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en este caso? Vamos a desglosarlo todo y a meternos de lleno en la historia completa. Antes de empezar, no olvides darle al botón de me gusta, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Y, por supuesto, comparte esta historia con tus amigos para que más gente la escuche. Ahora, vamos a sumergirnos en la historia. Nuestra historia comienza en Manila, Filipinas, y tiene como protagonista a Maria. Nació en 1992 y es la mayor de 2 hermanas. Desde pequeña, los médicos le diagnosticaron leucemia, una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos y la médula ósea. A pesar de que la enfermedad avanza rápido y no tiene cura, algunos tratamientos pueden ayudar a frenarla un poco. Esta ha sido la batalla de Maria durante toda su vida, y su hermana menor, Lucía, ha estado a su lado cuidándola, como una especie de ángel de la guarda. Aunque enfrentaron enormes desafíos, tanto Maria como Lucía son muy independientes. Su madre falleció en 2011, y después de eso, su padre, Ramón, asumió tanto el papel de mamá como de papá. En los primeros años, la tía de Maria la ayudaba con los cuidados, pero a medida que la salud de Maria mejoraba, ella aprendió a manejarse por sí misma. Ya no era la niña consentida de antes, especialmente cuando empezó a salir con Carlos después del instituto. Carlos, siempre cercano a Maria, pasaba tiempo tanto con ella como con Lucía. Su relación continuó cuando ambos fueron a la Universidad Estatal de Manila, donde se graduaron juntos. Carlos consiguió un trabajo en una cooperativa de crédito, mientras que Maria luchaba por encontrar empleo. Tenía problemas de visión que le impedían completar los exámenes médicos. A veces ni siquiera podía distinguir colores como el rojo y el verde. A los padres de Carlos no les convencía que su hijo estuviera con alguien que tenía una enfermedad hereditaria, pero el amor, como siempre, encontró la forma de superar esos obstáculos. La relación siguió adelante, y con el tiempo, Ramón llegó a admirar a Carlos, quien siempre estuvo ahí para Maria, apoyándola en todo. Eso hizo que Ramón respetara mucho a Carlos. En 2017, Ramón se reencontró con Elena, una antigua compañera de trabajo que tenía un negocio de arreglos florales. Tras un tiempo de conocerse, Ramón decidió preguntarle a sus hijas si estaría bien que se volviera a casar. Después de todo, él había estado solo durante años, y pensó que sería una buena idea casarse con alguien que pudiera ayudarlo a cuidar la casa. Con el visto bueno de sus hijas, Ramón y Elena se casaron en septiembre de 2017. Ramón tenía 49 años y Elena 43, y este era el primer matrimonio de ambos. La casa se llenó de nuevos aires. La salud de Maria mejoró, y ella y Lucía se llevaban bien con su nueva madrastra, lo cual hacía muy feliz a su padre. Todo parecía ir de maravilla, hasta que en mayo de 2020, durante la pandemia, la situación dio un giro. Ramón se contagió de COVID-19 y terminó en el hospital, recibiendo tratamiento por un largo periodo. Un mes después, falleció, dejando a su familia devastada, especialmente a Maria. Siempre pensó que su padre sería el primero en irse por su propia salud, pero la vida le jugó una cruel sorpresa. Afortunadamente, Ramón había previsto todo. Había ahorros, una casa, tierras y arrozales. Maria no tenía trabajo en ese momento, pero su hermana Lucía trabajaba como recepcionista. Tras la muerte de Ramón, Elena regresó al negocio de las flores y Maria empezó a aprender el oficio. Poco a poco, comenzó a ayudar a su madrastra y así, con el tiempo, la familia logró mantenerse a flote, a pesar de la tristeza por la pérdida de Ramón. A principios de 2021, la salud de Maria empeoró. Comenzó a sentir escalofríos constantes, dolores articulares y no podía dejar de vomitar.
Su peso bajó rápidamente, y la situación se volvió angustiante para todos. Fue ingresada en un hospital de Manila, pero los médicos y la compañía de seguros decidieron que debía ser trasladada a un hospital más grande en Quezon City, donde el personal tenía más experiencia y los equipos médicos eran más avanzados. Así que, con Carlos a su lado, María se trasladó y permaneció en el hospital por más de un mes. Carlos hizo un sacrificio enorme. Dejó su trabajo para estar al lado de María y cuidarla. Esta decisión no fue bien recibida por sus padres, quienes pensaban que no tenía sentido tratar de salvar a alguien con leucemia, una enfermedad tan implacable. La situación era complicada, y sería interminable detallar todos los tratamientos a los que María se sometió. Sus 3 tíos tuvieron que vender sus casas y algunas tierras solo para cubrir los gastos médicos. Hubo momentos en los que María pensó en rendirse, abrumada por el costo de su tratamiento y lo que su familia estaba sacrificando por ella. Le dolía ver todo lo que estaban poniendo en juego solo por su recuperación. Pero, aunque fuera difícil, siguió luchando, porque eso es lo que se hace cuando estás en una batalla, sacrificas todo por la oportunidad de vivir. Mientras tanto, Carlos se mudó a la casa de María. Sus padres lo echaron por haber dejado todo por ella, incluso su trabajo y sus ahorros. Sin dinero, tuvo que depender de la familia de María, viviendo prácticamente con ellos y comiendo lo que ellos comían. Se estaba convirtiendo en una especie de segundo marido para María. Así que, después de una conversación, los tíos de María decidieron que lo mejor sería que ellos dos se casaran oficialmente, tanto para darles estabilidad como para callar los rumores sobre su relación. Pero conseguir la aprobación de los padres de Carlos fue todo un proceso largo y complicado. Después de meses de ir y venir, finalmente dieron su bendición, y en enero de 2022, la pareja se comprometió. Planeaban casarse en 6 meses. En abril de 2022, María tuvo que regresar a Quezon City para continuar con su tratamiento, pero esta vez fue con su tío, ya que Carlos estaba enfermo. Se suponía que su madrastra, Elena, iría con ella, pero Elena no se sentía segura. No sabía mucho sobre los tratamientos y temía cometer algún error, así que decidió quedarse en Manila con Lucía. Fue entonces cuando Elena comenzó a notar algo raro en Carlos. Decía que estaba demasiado enfermo para acompañar a María, pero cuando hablaba con Lucía, parecía estar perfectamente bien, riendo y bromeando como si nada le importara. Elena intentó ignorarlo. Carlos siempre había sido un tipo leal, ¿no? Llevaba tanto tiempo con María que incluso se había peleado con sus padres para estar con ella. No podía ser que estuviera haciendo algo a sus espaldas, menos aún con Lucía. Pero la noche del 22 de marzo de 2022, las cosas tomaron un giro extraño. Carlos y Lucía no regresaron a casa esa noche. La ausencia de Carlos no era tan rara, tal vez había ido a casa de sus padres. Pero Lucía, ella debería haber estado en casa. Elena pensó que tal vez se quedó a dormir en casa de una amiga, aunque no era algo que Lucía hiciera normalmente. Al día siguiente, ambos regresaron a casa, y Elena intentó convencerse de que todo estaba bien. Quizás Carlos solo había dejado a Lucía en su trabajo y luego se quedó un rato con ella. Pero luego las cosas tomaron un giro aún más extraño. Más tarde ese día, Carlos le dijo a Elena que había pasado la noche en una villa donde trabajaba Lucía. Elena, algo sospechosa, le preguntó: «Oh, ¿Lucía tenía turno de noche? ¿Por eso te quedaste en la villa?». Carlos dudó antes de responder: «Sí, ella trabaja de noche hasta la mañana». Unas horas después, Elena tuvo una conversación directa con Lucía. Le preguntó: «Lucía, ¿no tenías turno de noche ayer? ¿Por qué te quedaste en el trabajo?». Lucía se mostró confundida y le explicó que no se quedó allí en absoluto, que había dormido en casa de una amiga porque había una fiesta de boda. Eso no coincidía con lo que Carlos había dicho, y Elena empezó a sentir que algo no encajaba. Las respuestas de Carlos y Lucía no coincidían, y fue entonces cuando Elena empezó a preguntarse si le estaban ocultando algo. Aunque le resultaba extraño, seguía creyendo que Carlos era una persona leal. Pero las inconsistencias eran difíciles de ignorar. Algo no estaba bien, y Elena no podía quitarse la sensación de que había algo más en la historia. Para confirmar sus sospechas, una noche, Elena salió en silencio de su habitación y se dirigió a la parte trasera de la casa. La habitación de Carlos estaba vacía, y recordaba que él había dicho que quería dormir allí, así que su curiosidad aumentó. Lentamente, se acercó a la habitación de Lucía. Intentó abrir la puerta,
pero estaba cerrada con llave. Pensando rápido, Elena agarró una silla, se subió y miró por el respiradero sobre la puerta. Lo que vio la dejó completamente sorprendida. Su futuro yerno estaba besando a Lucía. Elena, completamente atónita, golpeó la puerta con fuerza, gritando e insultándolo sin poder contener su rabia. Ninguno de los dos se atrevió a salir hasta que Elena, con voz firme, declaró que había visto todo a través de la rejilla de ventilación. «No hace falta que sigas fingiendo. Vete a casa, Carlos. ¡Qué vergüenza das!», les dijo con furia. Después de un largo silencio, finalmente salieron a regañadientes, disculpándose con ella. Al día siguiente, Lucía le suplicó a Elena que no le contara a María lo que había presenciado. Temía que María se molestara tanto que su salud empeorara. La boda estaba a la vuelta de la esquina y las invitaciones ya se habían enviado. Si sus tíos se enteraban, se pondrían furiosos. Con el corazón apesadumbrado, Elena accedió a guardar el secreto, pero solo si prometían que no volvería a suceder. Aunque no lo quisiera admitir, Elena sentía algo de lástima por Carlos. Llevaba más de una década con María, pero nunca habían llegado a intimar, en parte debido a los problemas de salud de ella. Era una situación difícil y parecía que, si algo le ocurría a María, Carlos terminaría casándose con Lucía. Después de todo, parecían hacer una buena pareja. Carlos era un buen hombre, aunque no perfecto. Pero las cosas tomaron otro giro el 1 de junio de 2022. Elena volvió a sorprenderlos, esta vez en la cocina, besándose nuevamente. Fue un beso breve, pero suficiente para enfurecer a Elena. Carlos rápidamente la llevó al baño y le rogó que no lo contara. «Es una historia larga, pero podemos hablar después de la boda. No arruines esto», suplicó. Elena, aunque con dudas, aceptó, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. ¿Sabía María lo que estaba pasando? Para complicar aún más las cosas, al tío de María comenzaba a disgustarle mucho la actitud de Carlos. Se estaba volviendo cada vez más perezoso. Después de su compromiso, casi nunca acompañaba a María a sus tratamientos. Parecía más interesado en quedarse en casa, viendo televisión o jugando, todo financiado por la familia de María. Su verdadero carácter comenzaba a salir a la luz, y no era precisamente agradable. El 6 de julio de 2022, María y Carlos se casaron oficialmente, rodeados de testigos. Pero solo una hora después, algo trágico ocurrió. María sufrió un ataque grave y tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica cercana. La familia estaba aterrada, rezando por un milagro. Lamentablemente, 2 horas después, María falleció a los 29 años. El caos se desató. Los tíos de María estallaron de rabia al enterarse de que Carlos heredaría su parte de la propiedad. Hubo discusiones intensas mientras se preparaban para el funeral. Finalmente, decidieron que Carlos recibiría la herencia, pero con una condición: debía mantenerse alejado de Lucía, pues los rumores de su relación ya se habían extendido. Parecía que a Carlos le importaba más la herencia que cualquier otra cosa. La atmósfera en la funeraria era extraña y tensa. Carlos y Lucía no estaban por ningún lado. Justo antes de la ceremonia, habían tenido una gran discusión en casa. Lucía estaba furiosa, sintiendo que había esperado años para que Carlos se casara con ella tras la muerte de su hermano. Pero Carlos, en lugar de estar preocupado por el amor, parecía más interesado en el dinero. A pesar de la tensión, trató de calmarla, diciéndole que todo era parte del plan. Primero se aseguraría la herencia, y luego, unos meses después, se casaría en secreto. Pero le advirtió que los tíos de Lucía eran duros, por lo que debían ser cuidadosos. A pesar de todo, su relación continuó en secreto, prohibida y oculta. Lo peor de todo es que, en vez de estar en la funeraria, de luto, Carlos estaba pasando el tiempo con su cuñada. Elena, por supuesto, se enteró. Llegó a casa y lo sorprendió justo cuando terminaban su vergonzoso romance. Furiosa, los amenazó con contarles a los tíos de Lucía lo que había visto. Lucía, en un intento desesperado, se apresuró a ir al hospital, pero Carlos trató de convencer a Elena de que se callara. No quería que nadie descubriera lo que estaba pasando. Lo que sucedió después fue completamente inesperado. La madre de Elena, de repente, besó a Carlos con una pasión arrebatadora. Carlos, completamente sorprendido, no se apartó, sino que, al contrario, pareció agradecer el gesto. Pocos minutos después,
Los dos se dirigieron a una habitación y pasaron la noche juntos. En menos de 2 horas, Carlos había logrado complacer a 2 mujeres. Mientras tanto, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, uno de los tíos de María, Fernando, acababa de llegar a la casa. Cuando Fernando los descubrió, su ira fue inmediata. Se enfrentó a ellos sin pensarlo. Elena intentó explicarse, pero sus palabras cayeron en saco roto. Fernando no dudó en golpear a Carlos, derribándolo al suelo. Luego, lo persiguió hasta la cocina. Sin embargo, Carlos no se dejó vencer tan fácilmente. En defensa propia, agarró un cortador de frutas y atacó a su suegro. Fernando fue trasladado de urgencia al hospital. Aunque relató los hechos a la policía, sus heridas resultaron fatales y murió 2 días después. Carlos fue arrestado, y la policía comenzó a investigar los trágicos sucesos. Tanto María como Fernando fueron enterrados el mismo día. El juicio que siguió dejó a todos en shock. Nadie habría imaginado lo que se descubriría sobre Carlos. A pesar de su sacrificio por María, de dejar su trabajo y cortar lazos con su familia para estar con ella, había estado durante años en una relación secreta con Lucía. Según Carlos y Lucía, María ya sabía de su relación. Al principio, se sintió devastada y enojada, pero con el tiempo, lo entendió. Sabía que no podía darle a Carlos lo que él realmente deseaba, sobre todo por su enfermedad, que le impedía tener hijos. La idea de transmitir su enfermedad a un hijo era demasiado dolorosa. Así que, al final, aceptó que Lucía sería quien le diera a Carlos lo que él quería. El matrimonio de Carlos con María siempre había sido parte de un plan elaborado por los 3. El casamiento de María con Carlos no era más que una estrategia para asegurar la herencia de la familia, una recompensa por todos los años que él había dedicado a cuidarla. Los 3 tíos de María empezaron a darse cuenta del juego de Carlos. Nunca le habían gustado, y ahora todo estaba claro. Él solo quería el dinero. La historia que contaba sobre haber dejado su trabajo para cuidar de María resultó ser una fachada. En realidad, lo habían despedido por malversar más de $25,000 de su empresa. Le ofrecieron devolverlo a plazos o enfrentarse a cargos, y por supuesto, usó el dinero de María para cubrirlo. Los tíos también comenzaron a sospechar que los padres de Carlos estaban al tanto de todo, y que solo fingían desaprobar la relación para dar la apariencia de no estar involucrados en el plan de enriquecerse cuando Carlos heredara todo. El abogado de Carlos argumentó que lo sucedido la noche del incidente había sido un acto de defensa propia. Según su versión, Fernando había pillado a Carlos y Elena juntos, y el hombre mayor perdió completamente el control. Lo atacó, incluso cogió un cuchillo de la cocina. Carlos, temiendo por su vida, se defendió y, en el proceso, mató a Fernando. Su abogado insistió en que fue una cuestión de vida o muerte. Si Carlos no se hubiera defendido, habría sido él quien estaría muerto. Por su parte, Elena confesó su participación en todo. Admitió que llevaba tiempo enamorada de Carlos y que, cuando vio la oportunidad, aprovechó la situación para presionarlo. También reconoció que había utilizado su relación con Lucía como un medio de manipulación para conseguir lo que quería, todo mientras trataba de satisfacer sus propios deseos, a pesar de que fue el mismo día en que su hija había fallecido. El 5 de enero de 2022, el Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila condenó a Carlos a 15 años de prisión por homicidio en segundo grado, tras matar a Fernando en lo que se consideró un acto de defensa propia. Lucía y Elena fueron absueltas de cualquier cargo. Además, Carlos enfrentó cargos por malversación de fondos, por lo que fue condenado a 10 meses adicionales tras las rejas. Al final, no recibió nada de la herencia de su difunta esposa, todo fue a parar a la madre de Lucía y Elena. Después de todo esto, Lucía, finalmente, se casó con otro hombre y siguió adelante con su vida. ¿Qué piensas? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?